Bienvenidos a un nuevo episodio de Bookshelf DCC, el podcast donde acercamos los misterios del cosmos con Stephen Hawking como brújula. Yo soy Isabel Romero, desde Barcelona, y como siempre, me acompaña Marina Soto desde Madrid. Marina, ¿lista para lanzarnos al universo? Lista y emocionada, Isabel. Hoy nos metemos de lleno en la mente de Hawking y sus preguntas sobre el origen de todo. El objetivo de su libro, y de este episodio, es justo ese: entender el universo, desde sus principios más básicos hasta los límites más desconocidos. Es curioso cómo la física, desde los griegos hasta Hawking, siempre ha perseguido las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe algo y no nada? Y sabes, Marina, mi obsesión con el cosmos empezó en el planetario de Barcelona. Tenía unos 9 años y recuerdo mirar la cúpula pensando, ¿eso está ahí fuera de verdad? Se me quedó grabada la imagen del universo expandiéndose lentamente, como si fuéramos diminutos espectadores en una función infinita. Me encanta esa imagen, Isabel. Todos tenemos un momento así. Lo bonito es que, como Hawking, nunca dejamos de preguntarnos por el origen y el sentido de todo esto, ¿no? Si hablamos de comienzos, todo empieza en el Big Bang. La teoría que, pone el contador del universo a cero. La evidencia más poderosa. Seguro que todos lo hemos oído: la expansión del universo. Las galaxias se alejan unas de otras, como si el espacio mismo estirara la tela, ¿verdad? Sí, y la radiación de fondo cósmico es como el eco lejano de ese instante inicial, una especie de calor remanente que permea todo. Es alucinante cómo el desplazamiento al rojo, cuando la luz de las galaxias se estira hasta hacerse más roja, sirve de prueba. Lo veo casi como un semáforo cósmico diciéndonos que el universo está en movimiento constante. Totalmente. Y no podemos olvidar al satélite COBE. En los años 90 fue clave para detectar esa radiación de fondo y confirmar que sí, hubo un momento en que todo estuvo mucho más denso y caliente. Tenía que mencionar a COBE, porque gracias a datos así podemos contar con bastante seguridad la historia del Big Bang. Y hablando de extremos, los agujeros negros. Pocas cosas fascinan tanto, ¿no? Son regiones donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar. Se forman cuando una estrella muy masiva colapsa después de agotar su combustible. Lo impactante es que desafían las leyes que rigen el resto del universo. Hay algo casi prohibido en cruzar ese horizonte de sucesos. A mí me cuesta aún imaginarlo. Todo lo que pasa esa frontera ya no puede enviar señales al resto del universo. Una especie de punto sin retorno. Exacto. Recuerdo la primera vez que leí sobre esto, era adolescente. Me quedé pensando días sobre cómo el tiempo y el espacio se distorsionan tan brutalmente cerca de un agujero negro. La idea de que, para un observador externo, el tiempo se congelaría en el horizonte. Mírame, aún me da vueltas la cabeza. Es muy fuerte. Es como si la naturaleza misma nos pusiera un límite. Hasta aquí puedes saber, y no más allá. Y, claro, aquí entra Einstein con la teoría de la relatividad. Redefinió completamente nuestra idea de la gravedad. Ya no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Eso es como si pusieras una bola de bolos en medio de un colchón y ese colchón fuera el espacio-tiempo. La masa deforma esa tela y los objetos se mueven siguiendo esas curvas. Aunque, a veces esa analogía visual me lía más de la cuenta. A mí me ayuda, pero tienes toda la razón. Oye, y no olvidemos esa comprobación épica de 1919, el eclipse cuando Eddington midió cómo la luz de las estrellas se doblaba al pasar junto al Sol. Fue el triunfo de la relatividad general. Imagínate la emoción. Hablando de dimensiones, el tiempo. Siempre decimos el tiempo pasa, pero ¿y si tiene dirección? Hawking hablaba mucho de la flecha del tiempo, esa tendencia al desorden, a la entropía, y sobre si realmente existió un comienzo del tiempo. Su teoría del no borde sugiere que no hubo un instante preciso de inicio,
sino que el tiempo es finito pero sin fronteras claras. Algo así como la superficie de una esfera, que no tiene bordes. Me acuerdo de una vez que un estudiante me preguntó, ¿por qué no podemos viajar al pasado como en las pelis? Y claro, no es solo por los límites tecnológicos, es que la física, al menos la que conocemos, pone muchas trabas brutales a eso. Aunque, admitámoslo, la idea resulta irresistible. Sí, irresistible y frustrante, jaja. Y si ya cuesta entender el tiempo, imagina múltiplos universos. La idea de los universos paralelos sugiere que podría haber otros universos con leyes físicas diferentes, resultado del azar cuántico. Esto se conecta con el principio antrópico. El universo es como es porque, si fuera diferente, no estaríamos aquí para hablar de él. Eso siempre da vértigo, ¿verdad? ¿Y si hay infinitos universos donde, no sé, la gravedad es más fuerte y la vida nunca surgió? Es fascinante. Un ejemplo clásico es la coincidencia de las constantes cósmicas. Si alguna de ellas tuviera un valor un poco distinto, la vida sería imposible. Quizás solo estamos aquí porque vivimos en uno de los pocos universos amigables. Pero igual todo esto es el multiverso haciendo de las suyas. Aquí entra el gran sueño de los físicos, unificar todas las leyes en una teoría del todo. Lo curioso es que la gravedad, tan poderosa a escala cósmica, se lleva bastante mal con las fuerzas cuánticas en la escala más pequeña, como tener dos piezas de puzzle que no encajan. Esa búsqueda ha obsesionado a Hawking y a tantísimos físicos desde hace décadas. Si me preguntas, aún estamos lejos, aunque cada vez hay ideas más creativas. Me gusta usar la analogía del trampolín. Imagina la gravedad cuántica como tratar de describir el tejido del trampolín a la vez a nivel de la tela, los agujeritos y los átomos del material, todo junto. Si puedes describir ese tapiz tanto a lo grande como a lo pequeñito, estás cerca de una teoría unificada. Y claro, hablando de ideas rompedoras, la radiación de Hawking. Para mucha gente fue un shock absoluto descubrir que los agujeros negros no son completamente negros, sino que pueden emitir energía y con el tiempo evaporarse. Sí, fue como si Hawking le hubiese dado la vuelta a la física. Uniendo relatividad y mecánica cuántica, mostró que algo tan extremo, en teoría, podía desaparecer por radiación. Recuerdo las anécdotas de la reacción de la comunidad científica. Muchos pensaban que estaba equivocado, pero sus cálculos abrieron puertas completamente nuevas sobre el destino de los agujeros negros y la información en el universo. Fue valiente en proponerlo. Y mira, hoy es uno de sus legados inmortales. Bueno, toca la pregunta del millón. Los viajes en el tiempo. Según la física moderna, hay ciertas posibilidades, pero también muchísimos problemas. Las famosas paradojas, como la del abuelo asesinado. Si viajas al pasado y cambias algo fundamental, ¿cómo puedes seguir existiendo? Eso es fascinante y a la vez desesperante. La relatividad permite conceptos como los agujeros de gusano, pero convertir eso en viajes prácticos es otra historia. Y luego está la causalidad. Parece que el universo defiende a capa y espada la coherencia de los eventos. Y mira que la película Interstellar reavivó estos debates. Si algún día damos con un agujero de gusano, igual la ciencia da un salto. Pero hoy, los viajes en el tiempo siguen siendo, bueno, terreno fronterizo entre la física y la ciencia ficción. A veces, con tantos misterios, es fácil sentirse diminuto, pero como decía Hawking, el mero hecho de poder entender siquiera un poquito del cosmos nos sitúa en un lugar privilegiado en el universo. Somos parte de esta inmensidad, sí, pero también sus observadores y narradores. Exacto. Buscar respuestas, aunque sean limitadas, es exactamente lo que da sentido a nuestra existencia. Nos hace humanos. Y me viene a la cabeza esa frase épica de Hawking: si encontráramos la respuesta a eso, conoceríamos la mente de Dios. Da escalofríos, ¿no?
Impresiona muchísimo, claro. Es como si el verdadero valor estuviese en la búsqueda, más que en las respuestas en sí. Ahora hablemos de los grandes desconocidos, la materia oscura y la energía oscura, que, ojo, según los datos, son el 95% del contenido del universo. Y apenas sabemos qué son. Sí, sabemos que la materia oscura está ahí, porque las galaxias giran más rápido de lo que deberían solo con la materia visible. Y la energía oscura parece ser la responsable de la expansión acelerada del universo. Lo sabemos por los efectos, pero no tenemos foto directa, ni de la una ni de la otra. Y no será por falta de ganas, ¿eh? Hay experimentos en marcha, y más por venir. Nuevos telescopios, misiones espaciales, detectores de partículas. A veces creo que cuando descubramos aunque sea un trocito de materia oscura, el rompecabezas va a cambiar por completo. Seguro, Isabel. El futuro de la cosmología depende de entender estos fantasmas del universo. Para cerrar, volvamos al sueño mayor. Encontrar la teoría del todo. Unir relatividad general y mecánica cuántica sigue siendo un reto casi mítico, porque cada una opera en reinos tan distintos. Las propuestas como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica loop están intentando tender ese puente, aunque falta mucha evidencia experimental para saber si vamos en buen camino. La física está tan viva precisamente porque hay tantas preguntas abiertas. Y ahí está la magia, ¿no? Los experimentos del futuro, colisionadores más potentes, observaciones más precisas del cosmos, pueden darnos pistas para esa teoría última. Quizá, como decía Hawking, estamos al borde de la mayor revolución científica de la historia. Pero bueno, todavía hay mucho por descubrir y por debatir. Seguro que sí. Y nosotros aquí en bookshelf.dcc vamos a seguir contándolo. Marina, siempre es un placer explorar el universo contigo. El gusto es mío, Isabel. Y a todos los oyentes, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde, quién sabe, igual nos acercamos un poquito más a la mente de Dios. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima, y no dejéis de mirar al cielo.